espermatogénesis. Pues sí, hay varios postulados en ese sentido, dependiendo del autor, dependiendo del investigador, pero todo se reduce a entre 60 y 75 días. Sí, eso creo que todo el mundo estuvo muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre espermatogénesis? La pregunta 2 era, ¿cuál es la diferencia entre espermatogénesis y espermiogénesis? Pues la espermiogénesis es parte de la espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis va a ser todo el proceso de la formación de espermatozoos desde las espermatogonias, incluyendo la espermiogénesis, y la espermiogénesis va a ser el proceso de la modificación de la estructura citoplasmática de las espermátides para la formación ya de los espermatozoos. Es toda esa conformación que va a haber para ya esa estructura que tiene ya el espermatozoo. Esta otra pregunta, que aquí con esto sí hubo bastante problemita con esta pregunta, y que yo creí que no iba a haber ningún problema. Describa la forma en la que actúa la hormona luteinizante para romper el folículo y que ocurra la ovulación. Muchísimos contestaron, la hormona luteinizante es la responsable de la ovulación. Pues sí, eso se lo estoy poniendo yo en la pregunta. La respuesta es, ¿cómo hace la hormona luteinizante para romper el folículo? Hubo quienes, y no pocos, me describieron todo el ciclo menstrual, cuando no se les está preguntando eso. Aquí lo que teníamos que contestar es cómo actúa la hormona luteinizante para poder romper este folículo. Esa es la pregunta. Entonces, hay un aumento en la permeabilidad vascular, eso va a aumentar la tungencia acá mediante el edema, con el aumento del volumen de lo que algunos autores le llaman el licor folicular o el líquido antral, o como quieran llamarle. Y entonces vamos a tener este plasminógeno, que un plasminógeno es una enzima desactivada. Todo lo que vean ustedes que termina en ógeno quiere decir que se va a activar después. Y entonces este plasminógeno ya en forma activa se va a convertir en plasmina, y esta plasmina va a activar a la colagenasa para que sea una colagenasa activa, y entonces las colagenasas lo que hacen es degradar el colágeno, que es lo que sirve de cemento, vamos a decir, entre las células. Y entonces al degradarse ese colágeno, se separan las células acá, y entonces se rompe este folículo. Y entonces así es como funciona la hormona luteinizante para que ocurra la ovulación. Entonces, si se les pregunta una cosa, no tienen que presumir de toda su sapiencia, de todo lo demás que saben. Eso no se les está preguntando, sino nada más cómo funciona la LH para romper el folículo y que ocurra la ovulación. Bien, la otra pregunta, la 4. Explique el proceso de capacitación de los espermatozoos. Muchos pusieron, es para que el espermatozoo pueda fecundar al ovocito. Ni modo, pero ¿cómo ocurre esa capacitación? Y lo vimos con todo detalle cómo ocurre esta capacitación. Y entonces tenemos todo el proceso de que la albúmina saca el colesterol de la membrana del acrosoma. Eso va a exponer a las proteínas
que pueden detectar el RESAC, y por otro lado las proteínas las glucoproteínas que van a identificar a la zona pelúcida. Pero entonces vimos con todo detalle cómo ocurre este proceso de capacitación, ¿no? Para poner, pues llega allá al tracto genital y ya está listo para fecundar después. No, o sea, hemos visto con todo detalle cómo ocurre este proceso. Bien. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la reacción zonal y la reacción cortical? Allí es en donde encontré, no sé, unas 40 copias textuales que, y nada, ahí tengo los datos de dónde sacaron todo eso, pero ténganlo en la cabeza, cuál es la complicación de qué es la reacción zonal y qué es la reacción cortical, y que lo vimos con todo detalle también. O sea, la reacción zonal va a ser esa modificación que va a tener esta glucoproteína, la ZP3, para que no ocurra dispermia, y además que pueda identificar al espermatozoo. Y por otro lado, vimos todo el proceso de la reacción cortical, de cómo se van a desprender ya las uniones del espermatozoo, de tal suerte que otro espermatozoo que pudiese llegar allí, ya no hay sitios de unión después de que se ha llevado a cabo la reacción zonal. Donde estábamos identificando estructuras, ahí me parece que todos estuvieron de maravilla, todos estuvieron muy bien. Una pregunta que creí que iba a ser muy, muy sencilla, de qué era el RESACT. Menos de la mitad la contestó. El RESAC, primero sacaron por ahí también que era una sustancia gelatinosa. Yo no sé de dónde sacaron que era sustancia gelatinosa. A lo mejor leyeron que en los huevos del erizo de mar está la membrana gelatinosa, que es la membrana externa, que el huevo es distinto en los erizos de mar al huevo de nosotros, al ovocito de nosotros, es distinto, y la sustancia gelatinosa es la porción extrema externa de los huevos en los erizos de mar, y en los erizos de mar es donde se identificó el RESAC. Presumo que de ahí sacaron que el RESAC era una sustancia gelatinosa, pero varios pusieron que era una sustancia gelatinosa. Entonces, ¿qué se puede deducir de allí? Yo estoy deduciendo que todos lo copiaron del mismo lugar. No quisiera aducir de que se lo copiaron entre ustedes, siempre, no me va a entrar esa maldad en mis pensamientos, ¿verdad? Pero entonces, el RESACT es una proteína. De hecho, aparentemente, hasta pues ni siquiera se sabe la composición, porque la composición forzosamente tiene que ser distinta en todos los animales, porque si no, este RESAC atraería espermatozoos de especies que no le corresponden. Entonces, ni siquiera se conoce la composición química del RESAC. Pero entonces el RESAC es un compuesto orgánico que induce a la quimiotaxis, o sea, a la atracción química de los espermatozoos. ¿Qué función, esta es otra pregunta, qué función tiene la prostaglandina en el líquido seminal? Hubo 3 o 4 que me escribieron ahí un tratado sobre las prostaglandinas. Pero estamos hablando de las prostaglandinas en el líquido seminal, porque las prostaglandinas efectivamente son compuestos que tienen funciones en muchísimas partes del organismo para la regulación metabólica en el organismo. Pero pues está claro que todo eso lo copiaron textual también, porque
pues ¿en dónde han recibido ustedes su clase de bioquímica para poder echarse ese tratado que escribieron allí del metabolismo de las prostaglandinas? Y solo se les estaba preguntando de las prostaglandinas en el líquido seminal. Entonces, estas prostaglandinas secretadas por las vesículas seminales lo que van a hacer es invertir el movimiento de los filamentos en las trompas de falopio. También, como sí pusieron algunos, interviene en las contracciones uterinas durante el parto y donde lo hayan sacado, a lo mejor de Wikipedia, también encontraron que las prostaglandinas estimulan la contracción uterina para el movimiento de los espermatozoos, pero en este caso es a nivel de las trompas de falopio. O sea, de nada sirve un útero que se esté contrayendo allí para llevar a los espermatozoos a las trompas de falopio, eso no. O sea, para el parto, pues sí, tiene que contraerse el útero y efectivamente las contracciones, las prostaglandinas tienen algo que ver con las contracciones uterinas durante el parto, que le vamos a prestar atención a las prostaglandinas cuando estemos viendo el parto, por supuesto. Pero entonces está claro que están copiando sin saber ni siquiera lo que están poniendo. ¿Qué función tiene aquí me salté una. ¿Qué función tiene la próstata? No sé cuántos contestaron secretar el líquido prostático. Y, o sea, ¿qué pasa con ese líquido prostático? Vimos nosotros todos los compuestos que tiene ese líquido prostático, pues. Entonces, secretar el líquido prostático, eso no está contestando nada. Bueno, esto era relativo a las prostaglandinas. ¿Qué objeto tiene el plexo pampiniforme? Eso creo que todos estuvieron bien. Es un sistema vascular en contracorriente para regular la temperatura en los testículos. ¿Bajo qué circunstancias es clínicamente aceptada la circuncisión? Bien, y hasta lo súper recalqué. Nada tiene que ver el aseo, la limpieza o lo que sea con el prepucio en el pene. Eso, si no, quería decir que si alguien no se lava las orejas, pues que le corten las orejas de una vez al niño, ¿verdad? En el momento de nacer, no vaya a ser que no se lave las orejas, que le corten las orejas, ¿sí? No, cuando se da el caso de fimosis, que es el estrechamiento del prepucio que resulta incómodo para la erección, pues entonces es necesaria esta circuncisión. Pero una persona con las mínimas normas de aseo, pues no va a tener, no por eso vamos a decir que esta persona va a favorecer la transmisión de enfermedades sexuales o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando hay fimosis es efectivamente un caso que clínicamente requiere la circuncisión. Con la pregunta 12, allí sí hubo, pocos la contestaron. ¿Cuál es el efecto inmediato de la corriente de calcio una vez ocurra la fecundación? Muchos se metieron hasta con el calcio en el espermatozoo. Aquí estamos hablando de cuando ha ocurrido la fecundación. Incluso hay quienes hasta estaban hablando de las personas mayores que ya no fijan el calcio, que requieren estrógenos y no, vean la pregunta primero. Entonces,
dijimos que cuando ocurre la fecundación, se va a llevar a cabo esta corriente de calcio que vimos cómo se abren los canales de calcio en el retículo endoplásmico del ovocito y vamos a tener esta corriente de calcio y la función primordial de esta corriente de calcio es activar las calmodulinas para que esta calmodulina active el CAM-PK2 y la calpaína 2 para degradar el factor citostático y destrabar a la célula de metafase 2. Esa es la función de esta corriente de calcio, porque este ovocito cuando salió iba trabado en metafase, ¿sí? Iba trabado en metafase a consecuencia de que este factor citostático no lo deja pasar a la siguiente fase. Pues entonces el calcio desactiva este factor citostático para que este ovocito, que se va a convertir ahora en cigoto, se destrabe de metafase y concluya su segunda división meiótica. La otra pregunta, explique por qué el resultado de la dispermia es un producto inviable. Muchos me pusieron allí, porque ya no va a vivir, ni modo, si eso se lo estoy poniendo. O porque va a tener 69 cromosomas, pero ¿qué tiene que ver que tenga 69 cromosomas? ¿Qué es lo que hace que no pueda vivir con 69 cromosomas? Y esto lo explicamos clarísimo, en donde cuando tenemos los centriolos que son aportados por el espermatozoo, en el momento que empieza a ocurrir la división celular, todas las células van a ir resultando con un número distinto. Entonces ya ven que no todas las células van a terminar con 69 cromosomas, sino que todas las células van a resultar con un número distinto de cromosomas y eso es lo que hace que todavía no llegue a concluir las 64 células de la mórula y eso ya no es viable, ¿sí? ¿Qué son los blastómeros? Fíjense que muchos contestaron que son las células que constituyen el embrión, pero embrión es esto también, esto es un embrión, y este embrioblasto y este trofoblasto, estos de aquí ya no son blastómeros. Los blastómeros son las primeras células que se van a originar y van a formar la mórula después de la fecundación, porque no son las células del embrión, porque pues, esto es un embrión y estos son embriocitos porque ya son células del embrioblasto, ¿sí? Estas son ya células del trofoblasto, pero estos ya no son blastómeros y esto sigue siendo un embrión. Ok. La última pregunta, ¿qué función tiene el sincitio trofoblasto? El sincitio trofoblasto, casi todos dijeron, sí, es un acúmulo celular, que conste que no es un acúmulo celular, sino que es un tejido sincitial que va a lacerar el tejido del endometrio para que se implante. Pero se les está olvidando todo lo que ya vimos. Acuérdense que estos exámenes son acumulativos y no todo lo que vimos antes, tenemos que tenerlo claro ahorita para el segundo. 2 o 3 personas nada más se acordaron que el sincitio trofoblasto, función fundamental también es la secreción de la gonadotropina coriónica para que no se desprenda el endometrio justamente en donde se está implantando allí, ¿sí? Pues entonces, en resumen, permítanme.
están contestando muy general, muy general cuando en clase y en sus textos lo estamos viendo los temas con muchísimo más detalle. Estudien, no esperen a ver qué les pregunta y tener ahí y ponerse a buscar y además a buscar en Wikipedia, pues, sí, eso eso no les da el conocimiento, el tener el celular metido en la bolsa con todo lo que se puede bajar allí, eso no los está preparando como profesionales. Ustedes tienen que ser dueños del conocimiento para poder discernir. Bien, pues entonces, ahí estamos. Ahí les vamos a ir subiendo sus notas. Pero sí, en términos generales, hay que estudiar bastante más. Ya se acuerdan que para el tercero ya entra todo de todo. Ok. Bien, vamos a seguir